Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Muñoz, interno de sexto año de medicina de la Universidad Diego Portales. En esta ocasión les vengo a presentar sobre un paper llamado Insuficiencia cardíaca aguda y edema de pulmón y edema agudo de pulmón, manejo diagnóstico y terapéutico en urgencias, de los siguientes autores que están ahí escritos. La hoja de ruta de la presentación, primero partiremos obviamente con una introducción al tema, luego una pequeña definición, la fisiopatología, las presentaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca aguda, cómo se hace su diagnóstico y el tratamiento específico para cada uno de ellos. En primer lugar, entonces, como introducción, es que la insuficiencia cardíaca aguda es un síndrome complejo que engloba diferentes entidades con variados mecanismos fisiopatológicos, derivando en diferentes formas de presentación clínica y que cada una de ellas requiere un abordaje terapéutico concreto. Pero, ¿qué es la insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, esta se define como un conjunto de signos y síntomas de congestión pulmonar y sistémica, que puede o no tener bajo gasto cardíaco por hipoperfusión periférica, que derivan de una alteración cardíaca estructural o funcional y que conllevan a una disminución del gasto cardíaco. Esta insuficiencia puede desarrollarse rápidamente o de forma gradual y puede ser un primer episodio o una insuficiencia cardíaca de novo o deberse a una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica. La fisiopatología de esto lo podemos explicar en la siguiente frase. Se refiere a una incapacidad crítica del miocardio para mantener un gasto cardíaco suficiente para satisfacer las demandas de la circulación periférica. Pero expliquémoslo un poco más. Frente a un daño en el miocardio, disminuye la capacidad de bomba del corazón, lo que produce una hipoperfusión anterógrada y síntomas por una congestión retrógrada. Lo que va a hacer el corazón inicialmente eh, va a intentar mantener el gasto cardíaco a través de las siguientes formas. A corto plazo, el sistema nervioso simpático va a inducir a la vasoconstricción y aumento de la contractilidad miocárdica, mientras que por otro lado el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a actuar para también producir una vasoconstricción y además una retención hidrosalina. Todo esto para tratar de mantener el gasto cardíaco. A largo plazo lo que va a ocurrir es que va a haber un remodelamiento cardíaco. Se va a producir una hipertrofia ventricular y fibrosis. Y todo esto va a ser perjudicial para los pacientes. Además de esto, se suma eh, inflamación y el estrés oxidativo que todo esto genera. Bueno, ¿y cuáles son las causas más frecuentes? Las podemos dividir en dos principalmente. Las causas de una insuficiencia cardíaca de novo son insuficiencias valvulares agudas, taponamiento cardíaco y fallo miocárdico agudo, ya sea isquémico, tóxico o inflamatorio. Por otra parte, las causas de descompensaciones agudas de una insuficiencia cardíaca crónica son, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial, transgresiones dietéticas, incumplimiento terapéutico, taquiarritmias, causas mecánicas como una rotura miocárdica, traumatismo torácico o una cirugía cardíaca, taponamiento cardíaco, ACV, una exacerbación de una enfermedad pulmonar, tóxicos, fármacos, entre otras. Ya. ¿Y cuál es la presentación clínica? Bueno, esta tiene un espectro muy variado, ya, pero principalmente lo podemos agrupar en lo siguiente. En esta tabla le muestro los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca aguda.
Los podemos dividir en los que son de congestión pulmonar, congestión sistémica y los signos de hipoperfusión tisular. En cuanto a la congestión pulmonar o los signos de predominio izquierdo, tienen que ver con la disnea, ya sea de esfuerzo o incluso en reposo cuando ya es más avanzado. Una ortopnea, disnea paroxística nocturna, crepitantes pulmonares, taquicardia, tercer ruido cardíaco e hipoventilación por derrame pleural. Los síntomas de congestión sistémica son ingurgitación venosa yugular, edema periféricos bilaterales, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular, ascitis y nicturia. Y por último, los signos de hipoperfusión son astenia, frialdad distal, el lívido reticularis, que es esta aparición en la piel eh, de un patrón característico, diaforesis, confusión mental, mareo, inquietud, disminución de la presión de pulso, palidez, retraso en el relleno capilar, una hipotensión o necesidad de vasopresores, bradicardia, taquicardia o oliguria. El diagnóstico diferencial eh, está más relacionado a la disnea, ya que este es el síndrome más frecuente en una insuficiencia cardíaca aguda. Por ejemplo, tenemos como diagnóstico diferencial un síndrome coronario agudo que presenta la disnea como equivalente a ginoso, una agudización de enfermedad pulmonar obstructiva o una crisis asmática, neumonía, hipertensión pulmonar, un TEP, descompensación de patología tiroidea, insuficiencia renal aguda, un síndrome nefrótico, descompensación cirrótica e incluso una anemia. Ya. Y la clínica o los cuadros clínicos los podemos dividir en cuatro presentaciones clínicas fundamentales. En primer lugar, tenemos la descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca crónica, que corresponde al 50 a 70% de las insuficiencias cardíacas agudas. Este se desarrolla de manera gradual y los síntomas que predominan son los congestivos y en algunas ocasiones signos de hipoperfusión. El tratamiento va a ser tratar los factores desencadenantes de la descompensación y también para la descongestión eh, se ocuparán los diuréticos, que todos estos medicamentos específicamente lo abordaré un poquito más adelante con una tabla con sus dosis. En caso de que haya hipoperfusión, se utilizan ionotrópicos y también está la opción de los vasopresores. En segundo lugar está el edema pulmonar agudo. Este corresponde a un 15% de los casos de insuficiencia cardíaca aguda. Su instauración, a diferencia del anterior, es de instauración rápida, de minutos a horas. También predominan los síntomas de congestión, como la disnea, y la insuficiencia respiratoria aguda con presiones elevadas, perdón, que esto va a ser muy característico del edema pulmonar agudo. El tratamiento va a ser con oxigenoterapia, diuréticos y vasodilatadores. En tercer lugar, tenemos la insuficiencia cardíaca aguda derecha aislada. Esto ocurre por un aumento de presión en las cavidades derechas. Predominan los síntomas obviamente de congestión sistémica, con una presión arterial baja e hipoperfusión. Las causas, por ejemplo, pueden ser TEP, insuficiencia tricúspide aislada y enfermedades pulmonares crónicas. El tratamiento igualmente va a ser con diuréticos, vasopresores con ionotrópicos si es que hay presión arterial baja. Y la cuarta presentación clínica fundamental corresponde al shock cardiogénico, que es una disfunción cardíaca grave, con una hipoperfusión severa que será potencialmente mortal. Es la forma grave de una insuficiencia cardíaca aguda. Su instauración es rápida y el tratamiento consiste en tratar la inestabilidad hemodinámica con ionotrópicos, vasopresores,
mecanismos de asistencia circulatoria o ventilatoria y obviamente tratar las causas desencadenantes y la disfunción multiorgánica que se genera. En cuanto al diagnóstico, se basa en los siguientes pilares, ya que el diagnóstico debe ser rápido. La guía recomienda que debe ser en menos de 60 minutos y en este tiempo ya tenemos que estar iniciando un manejo terapéutico, ya que el retraso en el diagnóstico está asociado a una mayor mortalidad y junto con el diagnóstico se debe iniciar la monitorización y, como ya les había comentado, las medidas terapéuticas. ¿En qué nos basamos para hacer nuestro diagnóstico? Bueno, en una historia clínica. Es importante ahondar en los factores de riesgo cardiovascular, cardiopatías familiares, antecedentes cardiológicos, consumo de algún tóxico, qué fármacos usan los pacientes e indagar obviamente en los posibles desencadenantes para ya ir pensando en la etiología que corresponde. También va a ser importante la exploración física. Por ejemplo, el estado alterado es un signo de gravedad. La fiebre nos puede indicar que es una infección el factor desencadenante. Si el paciente está inclinado hacia adelante, sentado, este es un signo típico del edema pulmonar agudo. Buscar signos de hipoperfusión, como la temperatura de la piel, el relleno capilar enlentecido y el lívido reticulares. De congestión venosa, vamos a observar ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular. A la auscultación cardíaca, podemos escuchar el ritmo de galope, si es que hay alguna arritmia o algún soplo. Los pulmonares, por ejemplo, képitos, que nos van a indicar síntomas de congestión. En cuanto al abdomen, hepatomegalia, ascitis, edemas, que nos habla de signos sistémicos, al igual que en las extremidades que podemos ver edema o signos de TBP. ¿Qué pruebas complementarias podemos solicitar? Bueno, el péptido natriurético es un marcador de la insuficiencia cardíaca aguda cuando existen dudas de la disnea, ya que puede ser una disnea respiratoria o verdaderamente una disnea de origen cardíaco. Este tiene un alto valor predictivo negativo. Exámenes de laboratorio para determinar la función de los órganos, ya que puede comenzar a existir una falla multiorgánica, por ejemplo en el shock cardiogénico. Un electrocardiograma para detectar factores de precipitantes, radiografía de tórax para ver signos de congestión pulmonar, un ecocardio que se debe realizar urgentemente en pacientes con inestabilidad hemodinámico y algo más avanzado que sería un cateterismo cardíaco derecho para medir las presiones de la arteria pulmonar. Principalmente estos se solicitan en insuficiencias cardíacas agudas graves o en el shock cardiogénico. El tratamiento. Como ya les había comentado, el diagnóstico y tratamiento debe iniciarse de forma precoz y es importante clasificar a los pacientes según su estabilidad hemodinámica. Además de esto, quiero comentarles que existen 5 patologías desencadenantes de insuficiencia cardíaca aguda que van a requerir un manejo específico. Las podemos agrupar en la sigla, en el acrónimo más bien dicho, CHAMPI. La C corresponde al síndrome coronario agudo. La H de emergencia hipertensiva. Arritmia, una causa mecánica cardíaca. eh, la P de tromboembolismo pulmonar y la I de infección. Y en estas diapos están los manejos que se debe realizar de cada una de estas patologías. Por ejemplo, en el síndrome coronario agudo se debe clasificar según la escala Kimpal, que ella nos va a indicar la gravedad y el riesgo de mortalidad. Se debe realizar importante una coronografía en las 2 primeras horas desde que ingresa el paciente. En la emergencia hipertensiva
Es importante disminuir la presión con diuréticos y vasodilatadores y suele presentarse en forma de edema pulmonar agudo. En las arritmias, el tratamiento va a ser la cardioversión urgente o un implante de marcapasos temporal. En cuanto a la causa mecánica aguda, es por complicaciones de un síndrome coronario agudo o puede ser de una endocarditis o de un traumatismo torácico o post cirugía cardíaca. Y el tratamiento indicado es la cirugía urgente, mientras que en el tromboembolismo pulmonar el tratamiento va a ser una trombólisis, una intervención percutánea o una emboloctomía quirúrgica. Bueno, luego de estas 15, o sea, de estas 5 causas que requieren un manejo específico, hablando a modo general, tenemos en primer lugar para iniciar el manejo la oxigenoterapia. Bueno, la oxigenoterapia no se recomienda de manera rutinaria, salvo en que exista una hipoxemia, que la presión de oxígeno sea menor a 60 miligramos de mercurio o una saturación inferior al 90%, ya que eh, la oxigenoterapia puede causar vasoconstricción y reducción del gasto cardíaco, así que hay que tener ojo con la oxigenoterapia. En caso de que exista necesidad de ventilación mecánica no invasiva, se debe controlar la presión arterial por el riesgo de hipotensión asociado. Y en caso de una intubación endotraqueal, se recomienda que el midazolam es más seguro que el propofol, que este se puede asociar a depresión cardíaca e hipotensión arterial. Y en cuanto a la farmacoterapia que vamos a utilizar, eh, los podemos dividir en las siguientes familias. Les comenté mucho sobre los diuréticos. Bueno, los diuréticos van a utilizarse obviamente cuando existan signos y síntomas de congestión. Y el fármaco que se utiliza es la furosemida, en una dosis de 20 a 40 miligramos endovenoso, y luego se deja una perfusión continua, que en la tabla de más adelante está específicamente la dosis de cada medicamento. Los vasodilatadores se ocupan para el alivio sintomático y se utilizan en insuficiencia cardíaca aguda por hipertensión arterial y en edema pulmonar agudo. Lo que se utiliza principalmente es nitroglicerina y nitroprusiato. De los inotrópicos que se utilizan en caso de bajo gasto cardíaco, porque estos van a aumentar la contractibilidad, el que se utiliza es el levosimendan sobre la dobutamina, ya que puede producir arritmias. O sea, eso es lo que recomienda la guía. De los vasopresores se utilizan para aumentar la perfusión a órganos y el vasopresor de elección es la noradrenalina. Y por último podemos utilizar opioides ya que van a aliviar la disnea, la ansiedad y el dolor. Y el que se recomienda es la morfina. En la siguiente tabla entonces tenemos las dosis de los fármacos más utilizados para el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. Como les comenté, el que se utiliza para cuando existen síntomas y signos de congestión es la furosemida, inicialmente en un bolo de 20 a 40 miligramos que se puede repetir 2 a 3 veces al día y luego se puede dejar una perfusión continua. También existe como opción la torasemida, hidroclorotiazida y por último la espironolactona. De los vasodilatadores como la nitroglicerina y el nitroprusiato, bueno, la nitroglicerina se puede ocupar inicialmente en un bolo con 0,25-0,5 miligramos sublingual y luego se deja una perfusión continua, inicialmente de 10 a 20 microgramos por minuto y se puede aumentar hasta 200 microgramos por minuto. De los inotrópicos, el que se recomendaba para utilizar sobre la dobutamina es el levosimendan, que está la opción de ocuparlo en bolo durante 10 minutos y la perfusión continua es de 0,05 microgramos por kilo minuto.
De los vasopresores, la que se da como opción es la noradrenalina y la dosis es de 0,2 a 1 microgramos kilo minuto. Y esos son los que se utilizan principalmente. En este esquema tenemos un pequeño resumen para el manejo de la insuficiencia cardíaca aguda. Bueno, obviamente inicial va a ser evaluar al paciente, el ABCD, iniciar la monitorización, si es que le cuesta respirar, dejarlo en posición semisentado, o importante realizar anamnesis, examen físico dirigido, exámenes de laboratorio, ecocardiograma, radiografía de tórax y valorar el uso de un ecocardiograma a pie de cama, perdón. Si corresponde a una de las cinco causas de insuficiencia cardíaca de manejo específico, nos vamos a eso, a tratar eso específicamente. Como les dije, síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmias, una causa mecánica, embolismo pulmonar y las infecciones. Eh, También por otro lado, iniciar la oxigenación si es que corresponde, tratar las patologías que vimos en la anamnesis y que hayan sido la causa de descompensación e iniciar tromboprofilaxis. Ahora, ¿cómo nos vamos a guiar por el manejo? Si es que existe congestión, ya esto es principal. A los pacientes que presentan congestión se le denomina a pacientes que están húmedos. Bueno, en la mayoría de los casos van a presentar congestión. Y luego de eso nos vamos a preguntar si es que el paciente tiene hipoperfusión o no. A estos pacientes que presentan hipoperfusión se les llama los pacientes fríos. Ya, ahora, ¿cómo seguimos? Si un paciente entonces tiene congestión e hipoperfusión, es decir, un paciente húmedo y frío, nos fijamos en su presión arterial sistólica. Si esta es menor a 90, es la presentación típica del shock cardiogénico, que es la presentación más grave. Y como les había comentado, se inicia con inotrópicos y si es refractario a este manejo, se puede iniciar vasoconstrictores, diuréticos de asa. ¿Ya? En cambio, si tiene una presión arterial sistólica mayor a 90, se inicia con vasodilatadores, perdón, diuréticos. Y si es refractario a esto, inotrópicos. Por otro lado, si el paciente está congestivo, pero no está frío, es decir, congestivo, húmedo y caliente, es una presentación típica del edema pulmonar agudo y lo que se utiliza son vasodilatadores y diuréticos, ya que está congestivo. Eh, si es que es refractario, se puede doblar la dosis de diurético, ¿ya? Ahora, volviendo hacia el lado derecho del esquema, si el paciente no está congestivo, eh, seguimos con la hipoperfusión. Si no está hipoperfundido, o sea, el paciente está seco, pero y está caliente, es un paciente compensado, por lo que hay que solo ajustar su tratamiento oral. Si el paciente está seco y frío, es decir, que tiene hipoperfusión, es un raro caso de shock cardiogénico y el tratamiento va a ser con reposición de fluido hasta que se normalice la volemia y también se puede utilizar ionotrópicos. Bueno, ¿y a dónde se van a tratar estos pacientes? Obviamente va a depender de cómo esté el paciente, pero este puede ser a sala de medicina, a geriatría o a cardiología, según corresponda. ¿Y cuándo va a ser ingresado a una UCI? Bueno, si presenta los siguientes criterios, por así decirlo. Si es que el paciente tiene un shock cardiogénico, si es que necesita intubación endotraqueal, si es que está presentando un síndrome coronario agudo, un edema pulmonar agudo con una mala respuesta al tratamiento inicial, si es que tiene signos de hipoperfusión, cuando la saturación es menor a 90%, a pesar de que esté utilizando oxígeno, cuando el paciente está con una frecuencia respiratoria aumentada o está utilizando la musculatura accesoria para respirar, si es que tiene una frecuencia cardíaca baja de 40 o mayor a 140 y si es que tiene una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio. Esa fue mi presentación, espero que les haya servido. Muchas gracias. Cualquier duda me pueden escribir a ese correo.
y la bibliografía que utilicé para esta presentación.